El pez en la alquimia. 1. La medusa. El médico y astrólogo Michael Nostradamus seguramente conoció también la alquimia, pues este arte era aplicado principalmente por médicos. Ciertamente es cuestionable si tenía conciencia de que la alquimia cuenta con el símbolo del pez para la sustancia arcana y para la piedra filosofal, pero es muy posible que estuviera familiarizado con las obras alquímicas clásicas. Entre ellas, una de las máximas autoridades es la Turba Philosophorum, que ya en época temprana había sido traducida del árabe al latín. Al mismo tiempo o poco más tarde es de suponer que fueron traducidos también sus apéndices. La turba pertenece al mundo de las ideas de la tábula esmaradigna, o sea, a esos testimonios espirituales del helenismo tardío que nos fueron transmitidos por los árabes, sobre todo quizá a través de la escuela neoplatónica de Arran, cuyo florecimiento alcanza hasta comienzos del siglo XI. El tesoro de ideas preservado en ellos es alejandrino y las recetas, transmitidas especialmente en las alegorías, tienen vinculación estrecha en la letra y en el espíritu, con los papiri Graecae Magicae. Precisamente esas alegorías son la fuente más temprana de la simbólica alquímica del pez. Sobre esta base podemos situar en época más bien temprana, o sea, antes del siglo XI, la aparición de esa simbólica. Apenas hay motivo para suponer que provenga del pez cristalino. Ello no impide que después de haber representado primeramente la sustancia arcana, se haya hecho, por transformación de ésta, símbolo del lápiz, término que, como es sabido, designa tanto la materia prima como el producto final del proceso. Este Filius, como lo he explicado en otro lugar, es puesto en paralelo con Cristo. Así también el pez alquímico llega, por lo menos indirectamente, a la dignidad del símbolo del Salvator Mundi. Análogamente su padre es Dios, pero su madre es la Sapientia Dei, o Mercurio, como Virgo. El Filius Philosophorum o Filius Macrocosmi, el lápiz, no significa por sus atributos y propiedades otra cosa que el sí mismo, como lo he expuesto detalladamente en otro lugar. Este pasaje se repite en otro tratado del mismo género, los Aenignata Philosophorum. Aquí el Piscis se ha hecho Pisciculus, pececito, y el Lucescat Candescat se ponga blanco. Es como a ambos textos la conclusión irónica de la receta. Cuando aparece la amarillez, resulta el colirio de los filósofos. Si estos se lavan los ojos con él, pueden comprender fácilmente los secretos de la filosofía. Ahora bien, ese pez redondo ciertamente no es un pez en sentido moderno, sino un molusco. Esto indica la ausencia de huesos o de espinas y de cortes, que en bajo latín significa simplemente valva o concha. Se trata en todo caso de un animal redondo que vive en el mar, presumiblemente del llamado Esifosoo o medusa genuina, frecuente en los mares del mundo antiguo. La forma libre, la llamada medusa acróspeda, presenta un cuerpo redondo en forma de disco o de campana, con simetría radial y dividido generalmente en 8 secciones por 4 perradios y 4 interradios, cuyos ángulos pueden estar a su vez bisecados por adradios, como todos los nidarios o nematóforos, a los cuales pertenecen los esifozoos. Llevan tentáculos que contienen los nidoblastos, con cuyo veneno matan a sus presas. Nuestro texto observa que el pez redondo, calentado o cocido a fuego lento, se hace luminoso, o sea, que un calor ya presente en él se torna visible en forma de luz.
Esto nos lleva a suponer que el autor de nuestra receta estaba influido o por Plinio mismo o al menos por la misma tradición que sigue en efecto. Plinio describe un pez que habría maravillado a diversos grandes filósofos, la estela marina. De este pez se decía, siempre según Plinio, que era caliente y quemante, y que todo lo que en el mar entraba en contacto con él ardía como fuego. Si se tiene en cuenta que Plinio nombra en bloque la estela marina con el pulmo marimus que nada en los mares, y al cual atribuye naturaleza tan ígnea que un bastón, tras frotarlo con su cuerpo, puede usarse inmediatamente como antorcha. Cabe la posibilidad de que nuestro autor no haya cuidado mucho la diferenciación zoológica y haya quizá confundido la estela con el pulmo. Como quiera que fuere, el medioevo, tan inclinado a los símbolos, asumió ávidamente la leyenda de la estela marina. Nicolás Causino interpreta y describe acertadamente al pez como una estrella de mar. Esta, dice, tiene en sí tanto ardor que no solo incendia todo lo que toca, sino hasta cuece así su alimento. Por eso significa la fuerza inextinguible del verdadero amor. Tal interpretación suena más bien extraña a los oídos modernos, pero para el medioevo tenía vigencia aquello de que lo transitorio no es más que un símbolo del drama divino, idea que para el hombre de hoy ya apenas representa nada. De la misma manera interpreta Piccinello, con la sola diferencia de que sus amplificaciones son mucho más extensas. Dice, por ejemplo, este pez arde siempre en medio de las aguas y recalienta e inflama todo lo que toca. Ese ardor es un fuego que apunta al Espíritu Santo y se remite al eclesiástico y a las lenguas de fuego de Pentecostés. El prodigio de que el fuego de la estela marina no se apague en medio del agua le recuerda la eficacia de la gracia divina, que vuelve a encender los corazones anegados en el mar de los pecados. Por la misma razón, ese pez significa también la caridad y el amor divino según se indica en Cánticos. El pez, supone el autor, difunde en torno de sí un resplandor desde el comienzo de su vida y representa así la religión a cuya luz viven los creyentes. Como lo muestra la cita del Cantar, en la interpretación de la ardiente estrella de mar está también la referencia al amor profano. Piccinello llega a decir que la stella maris es propiamente el jeroglífico del corazón de un amante cuyo ardor ni todos los mares pueden extinguir, ya sea ese amor divino o profano, pues ese pez manifiesta inconsecuentemente en nuestro autor, arde pero no brilla. Cita a San Basilio. Para ello piensa en un profundo báratro, en tinieblas inextricables, en un fuego carente de fulgor, que tiene capacidad de quemar, pero está privado de luz, y exclama: esta idea describe el fuego del infierno, en la concupiscencia, la chispa de la lujuria. Es notable con qué frecuencia los medievales asignan a un mismo símbolo interpretaciones diametralmente opuestas, aparentemente sin percatarse de una posibilidad de largo alcance y peligrosa. Que esa polaridad en cierto modo asegure la unidad de los contrarios. Así ocurren en la alquimia concepciones según las cuales Dios mismo arde en ese fuego subterráneo o submarino. Acerca del agua, otro tratado dice que es occultario et dominiculum hominis thesauri, escondite y morada de todo tesoro. Que contiene en su centro el ignis gehennalis, la gehenna, el infierno.
En su ser esta máquina del mundo. El fuego es causado y encendido por el primum mobile y por influjo de los astros. Nunca cesa en su movimiento universal y constantemente es encendido por influjo de fuerzas celestes. Es un fuego antinatural, somete los cuerpos a tormento. Es el mismo el dragón que furiente quema como el fuego del infierno. Pitón, el espíritu vital que rige la naturaleza, tiene un doble aspecto. Presenta también una forma infernal, el fuego del infierno, con el cual se prepara un baño infernal. El tratado de Abraham Eleazar describe a Pitón como Dios. Según Blas Vigénero, el fuego no tiene dos sino cuatro aspectos: el inteligible, la pura luz, el celeste, que es luz y calor, el elemental, que perteneciente al mundo inferior se caracteriza por la luz, el calor y el ardor, y finalmente el infernal, que, opuesto al aspecto inteligible, está privado de luz y solo arde y quema. En este autor reaparece la cuaternidad asociada al fuego desde los tiempos más remotos, como lo muestran la representación egipcia de Tifón y los 4 hijos de Horus, y la visión de Ezequiel situada en el norte como región del fuego. No es en modo alguno verosímil que Vigénero en ese contexto haya tenido presente, por ejemplo, a Ezequiel. En el tratado de Filalotes, la sustancia arcana se designa acero, es decir, el autor, la materia prima del oro, ante todo un espíritu muy puro. El fuego infernal se identifica con el diablo, a este último según la autoridad de Artefio. Se atribuye un cuerpo exterior de aire y una interioridad de fuego. Los símbolos cuaternarios que aparecen espontáneamente en los sueños aluden, hasta donde yo veo, a la totalidad o al sí mismo. El fuego significa pasión, afecto, apetición y las fuerzas impulsivas emocionales de la naturaleza humana en general, o sea, todo aquello que se entiende por el concepto de líbido, sobre lo cual mis explicaciones en símbolos de la libido, cuando se atribuye naturaleza cuaternaria al fuego de los alquimistas, esto es tanto como decir que el sí mismo es la fuente energética. Este pasaje es de particular interés porque permite una profunda mirada en el mundo de las oscuras representaciones arquetípicas que colmaban el espíritu de los alquimistas. Verdadera clave de nuestra obra, sin el cual no hay arte alguna que pueda encender el fuego de la lámpara. Fuego infernal, secreto, milagro del mundo, sistema de las virtudes superiores en las inferiores, por lo cual lo señaló con signo notable el Omnipotente, cuya natividad se anuncia por medio del orto filosófico en el horizonte de su hemisferio. Lo vieron los sabios magos en el comienzo de el Evo y se maravillaron, y al punto reconocieron que el Rey Serenísimo era nacido en el mundo. Tú, cuando observes sus astros, síguelos hasta la cuna. Allí verás un bello infante, quitando la inmundicia. Honra al regio niño, abre el tesoro. Ofrece el don del oro, así finalmente después de la muerte te dará carne y sangre, la suprema medicina en las 3 monarquías de la tierra. Filates, amante de la verdad, es un seudónimo. White, conjetura, que se trata del filósofo hermético Thomas Vaughan, hipótesis que por diversas razones resulta dudosa. El acero, que a la vez es fuego infernal, esa clave de la obra, es atraído por el imán y por lo tanto, dice el autor, nuestro imán es el verdadero mineral del acero.
El imán tiene un centro secreto que con apetitu arquético se inclina al polo, donde la virtud del acero tiene su exaltación. Ese centro rebosa de sal, evidentemente la referencia es a la sal sapientiae, pues el texto continúa inmediatamente. El sabio se alegrará, pero el tonto estimará en poco estas cosas, ni aprenderá sabiduría aun cuando hubiera visto el polo central vuelto hacia afuera, señalado por el signo notable del Omnipotente. Pero ese signo se entiende probablemente al magnetismo. En el polo se encuentra el corazón del Mercurio, que es el verdadero fuego en el cual está el reposo de tu Señor, navegando. Por este gran mar llegará a las dos Indias, oriental y occidental. Dirija entonces su curso por el aspecto de la estrella del norte, que nuestro imán le hará aparecer. Este texto alude a la peregrinatio, el viaje místico que lleva casi siempre hacia las 4 direcciones del cielo, significadas aquí por las dos Indias y el norte del compás. De este modo se forma una cruz, o sea una cuaternidad, que pertenece a la naturaleza del polo, pues de éste proceden las 4 direcciones celestes, así como la división en hemisferios oriental y occidental con respecto al meridiano de Greenwich. Así, el antes mencionado hemisferio norte, semiesfera o bóveda esférica septentrional, aparece como el cuerpo redondo de una medusa, cuya superficie semiesférica está múltiplemente dividida en 4 por los radios, y cuyo aspecto es entonces semejante a la esfera terrestre o celeste vista desde el polo. En relación con esto quisiera mencionar el sueño de un estudiante de 20 años que padeció cierto estado de confusión al descubrir, sin poder explicarse por qué, que no podía adaptarse a la facultad de filosofía en la que se había inscrito. Su desorientación era considerable, pues no sabía en realidad por qué profesión decidirse. Entonces vino en su ayuda un sueño que le mostró su meta en el sentido más amplio. Soñó que iba paseando por un bosque, pero éste se tornaba paulatinamente más solitario y salvaje, hasta que el soñador reconoció encontrarse en una selva virgen. Los árboles eran tan altos y el follaje tan espeso, que a nivel del suelo reinaba casi una penumbra crepuscular. Toda traza de camino había desaparecido hacía rato, pero él, movido por un indefinido sentimiento de espera y curiosidad, siguió adelante y pronto se encontró ante un estanque circular de unos 6 o 7 metros de diámetro. Era una fuente de aguas subterráneas, cuya cristalina claridad aparecía casi negra bajo la oscura sombra de los árboles. En el agua, en medio del estanque, flotaba una forma débilmente luminosa, con resplandor de madre perla, una medusa, cuya umbrela tenía unos 50 centímetros de diámetro. Entonces despertó con una emoción violenta. Inmediatamente se decidió por el estudio de las ciencias naturales, decisión que por lo demás fue duradera. Debo señalar que el soñador no estaba bajo ninguna clase de influjos psicológicos susceptibles de haberle puesto por delante una interpretación. La resolución que derivó del sueño era indudablemente adecuada, pero con eso no se agota en modo alguno el sentido del símbolo. Ese sueño es de índole arquetípica, lo que se llama un gran sueño. El bosque, que crepuscularmente oscurecido y retrotraído a selva virgen, significa la inmersión en el inconsciente. El estanque redondo con la medusa representa un mandala tridimensional, por lo tanto el sí mismo, la totalidad como meta, a la cual apunta el appetitus archeticus, el polo norte que da orientación al viaje por el pelagus mundi. Volviendo a nuestro texto, quisiera destacar por vía recapitulativa que el ignis infermalis no es otra cosa
que el Deus absconditus, el Dios desconocido, que reside en el Polo Norte y se manifiesta a través del magnetismo. Otro sinónimo de él es el Mercurio, cuyo corazón se encuentra en el Polo Norte y guía al hombre en su viaje peligroso por el mar del mundo. La idea de que el punto norte polar, del cual la maquinaria del mundo recibe su impulso, sea a la vez, como antes se ha mencionado, el infierno, y que éste represente un sistema proyectado por las fuerzas superiores en el mundo inferior, resulta, bien puede decirse, estremecedora. Pero por el mismo motivo encuentra eco en Meister Eckhart cuando dice que al volverse hacia sí mismo se asienta en un abismo más profundo que el propio infierno. No puede pues negarse grandeza a la concepción alquímica, por extravagante que sea el modo en que se expresa. Lo que en ella es de particular interés psicológico está en la índola de la imagen que representa la proyección de la figura arquetípica del orden, el mandala, o sea, la figura de la totalidad humana. Que tenga su centro en el infierno, el cual sin embargo es a la vez Dios, se debe a la experiencia inmediata de que lo más alto y lo más bajo, que surgen de las profundidades del alma, o bien llevan el pequeño vehículo de nuestra conciencia hacia el naufragio, o bien lo guían a seguro puerto con nuestra colaboración o sin ella. La experiencia de ese centro es, pues, de pleno derecho luminosa. Picinello estima que su Stella Maris, ese pez que arde en medio de las aguas pero no ilumina, no sólo representa al Espíritu Santo, la caridad, la gracia o la religión, sino también algo del hombre, su lengua o su lenguaje y sus medios de expresión, en que se manifiesta de modo general la existencia de una vida anímica. Piensa en una actividad anímica impulsiva e irreflexiva, según lo indica su cita de la Epístola de Santiago. Así el pez maligno coincide con nuestra indómita y aparentemente indomable inclinación, que como un pequeño fuego incendia todo un bosque, mancilla todo el cuerpo y hasta envuelve en llamas la rueda del nacimiento. La rueda alegoriza, se dice, el curso o ciclo de la vida. Por cierto, tal interpretación supone una representación casi budista, si por esta se entiende algo más que el un tanto trivial ciclo estadístico de nacimientos y defunciones. ¿Cómo este ciclo puede incendiarse? Es una cuestión difícil, que no es posible responder sin más ni más. Antes bien, es de observar que se significa con ello un paralelo con respecto a la depravación de todo el cuerpo, es decir, una destrucción del alma. Desde el Timeo se menciona constantemente que el alma es lo redondo, como anima mundi, gira con la rueda del mundo, cuyo cubo es el polo. Precisamente en él se encuentra el corazón del Mercurio, que es anima mundi el mismo. Este es propiamente el motor del cielo. A la rueda del universo estrellado corresponde el horóscopo, o sea, una división del ciclo en 12 casas, la cual se establece en el momento del nacimiento, haciendo coincidir la primera casa con el ascendente. El hecho de que el firmamento así dividido gira como una rueda, a semejanza de una rueda de alfarería, habría valido al astrónomo Nigidio el sobrenombre de Fígulo, alfarero. El tema, propiamente lo puesto o establecido, es de hecho un trocós, una rueda. El sentido esencial del horóscopo consiste en que en la forma de las posiciones planetarias y sus relaciones, aspectos y de las divisiones del zodíaco según los puntos cardinales, se proyecta una imagen de la constitución ante todo psíquica y en segundo lugar física. El horóscopo representa pues en primer lugar un sistema de las disposiciones originarias y fundamentales del carácter, y puede valer por lo tanto como un equivalente de la psique individual.
Prisciliano concibe la rueda, evidentemente en este sentido. Así dice de Cristo: solo Él tiene el poder de atar el lazo de las Pléyades y de abrir las barreras de Orión, conociendo el cambio del firmamento y destruyendo la rueda del nacimiento. Por la reparación del bautismo ha vencido a nuestro día natal. De aquí resulta netamente que la rota nativatis era concebida de hecho en el siglo IV como el horóscopo. La inflammatio rotae es, pues, el modo figurado de expresar una convulsión catastrófica de todos los componentes originarios de la psique. Una conflagración correspondiente al pánico o a alguna otra emoción desenfrenada y por lo tanto fatal. El carácter total de la catástrofe se explica por la posición central de lo que se denomina la lengua, o sea, el elemento diabólico, cuya tendencia destructiva es propia de toda alma. La Stella Maris representa ese foco ígneo del que brota el efecto creador o destructor.